Listo. Buenos días a todos. Muchas gracias por venir. Nuevamente, mucho gusto. Mi nombre es Santiago Escalante Pérez, residente de primer año de UPB. Y el tema que vamos a hablar hoy es enfoque del paciente con enfermedad diarreica crónica. Es un tema que de pronto uno no tiene muy presente y es frecuente en la consulta externa y es importante tener como unas pautas de yo qué voy a solicitarle, qué le voy a pedir a este paciente, si le tengo que pedir todo a todo y por eso es que es importante como conocer acerca de este tema. Como objetivos de esta charla, me planteé entonces de definir la enfermedad diarreica crónica, conocer los distintos tipos y etiologías de esta y proponer un abordaje diagnóstico para los pacientes que me consultan con una diarrea crónica. Nuestro objetivo, por el amplio espectro de diagnósticos diferenciales que tiene esta entidad, el abordar cada una de las etiologías de forma específica. Vamos a mencionar cosas muy puntuales de las más prevalentes, pero pues digamos que no nos vamos a ir a fondo con el estudio. Entonces, lo primero es definir la diarrea, ya sea una diarrea aguda, una diarrea crónica, pero el síntoma de diarrea, ese es el síntoma de la paciente que viene con un aumento en la frecuencia de las deposiciones, que está definido como 3 o más deposiciones al día, y esto debe estar acompañado de una disminución de la consistencia de la deposición. En la escala de Bristol se habla de un 5 a un 7. Y ya definiendo lo que es la diarrea aguda, hablo de una diarrea crónica entonces cuando esta persiste por más de 4 semanas. Y es importante al interrogar a la paciente entender que debo definir la diarrea y tener en cuenta que la presencia de urgencia fecal sola, de incontinencia fecal o del aumento de la frecuencia sola, sin cambios en la consistencia, no es igual a diarrea y por ende estos solo no entrarían en el diagnóstico de una diarrea crónica. La epidemiología a nivel mundial se habla que tiene una prevalencia de un 1 a un 5%. Un 40% van a ser pacientes mayores de 60 años, es decir, que es una enfermedad que impacta más que todo a población joven y la causa más frecuente en un 80% va a ser los trastornos funcionales, estos estando representados por la diarrea funcional y por el síndrome de intestino irritable. Pasando entonces a la etiología, es importante definir qué tipo de diarrea tiene este paciente. Vamos a hablar y a mencionarlas, pero es importante que hay una etiología que puede superponerse entre dos tipos de diarrea. Yo podría tener una etiología que eventualmente me podría dar una diarrea acuosa, como me podría dar una diarrea malabsortiva. Respecto a la diarrea acuosa, tenemos tres grandes grupos: los trastornos funcionales, secretores y los osmóticos. Cuando hablamos de un trastorno funcional, son síntomas que van a tener pues la diarrea acuosa, van a mejorar en la noche y van a mejorar con el ayuno. Y las causas aquí precisamente son esas que eran las más prevalentes, como son la diarrea funcional, el intestino irritable, la intolerancia al gluten, aquí con la salvedad de que no es enfermedad celíaca, sino intolerancia al gluten, y un tipo de diarrea que se llama la diarrea paradójica. Cuando hablamos de desórdenes secretores, son cambios a nivel intestinal que lo que hacen es que aumentan el movimiento del líquido del enterocito hacia la luz intestinal y por eso se produce diarrea. En los desórdenes secretores, los síntomas persisten en la noche e independiente de que haya o no ayuno. Y acá los síntomas en las etiologías mencionamos infecciones bacterianas, especialmente por las enterotoxinas que estas pueden producir. Aquí ya empezamos a mencionar la mala absorción de ácidos biliares y de la mano con esto, las causas postquirúrgicas, la diarrea idiopática o de Brayner, en la enfermedad de Crohn, cuando produce ileitis, eventualmente podría venir con desórdenes secretores, pero además trastornos endocrinos, alcoholismo, medicamentos, colitis y tumores neuroendocrinos. Y los desórdenes osmóticos son cuando hay una sustancia en la luz intestinal que es osmóticamente activa, va a jalar ese líquido del enterocito y por ende me va a producir diarrea. Estas sí mejoran con el ayuno y va generalmente asociado a enfermedad celíaca, medicamentos, pero también a mala absorción de carbohidratos. Por ejemplo, esos pacientes que mencionan tener intolerancia a la lactosa. Cuando hablamos de mala absorción, tenemos dos grandes grupos: los trastornos mal absortivos y los mal digestivos. Los mal absortivos, es decir, el problema es que no, pues el enterocito no
tiene esa capacidad para obtener esos nutrientes que están en la luz intestinal. Esto está mediado por distintas etiologías en las que se menciona amiloidosis, isquemia mesentérica, daño linfático. También hay medicamentos, las parasitosis que veíamos hace 8 días, sobrecrecimiento bacteriano, alteraciones estructurales, enfermedad de Whipple o sprue tropical, y los mal digestivos que ya son más frecuentes, trastornos hepatobiliares e insuficiencia pancreática exocrina. Y finalmente, la diarrea inflamatoria que está producida por un daño directo en la mucosa es un paciente que va a consultar con síntomas sistémicos, con urgencia fecal o tenesmo fecal, con presencia de sangre o de pus en la deposición. Y en las etiologías aquí encontramos el cáncer, aquí sí encontramos la enfermedad inflamatoria intestinal, las infecciones bacterianas invasivas como lo puede ser la tuberculosis o la yersiniosis, infecciones parasitarias también, colitis, la colitis pseudomembranosa, que ya vamos a hablar también en 8 días acerca de esa, la colitis por radiación, y aquí menciono muy importante que hasta un 20% de los pacientes que son sometidos a radiación a los 6 años después pueden todavía presentar la colitis. Entonces no necesariamente tiene que haber sido un antecedente de radioterapia reciente para yo pensar en este diagnóstico diferencial y las infecciones virales. El diagnóstico está fundamentado principalmente en una historia clínica y en un examen físico completo. El examen físico completo buscando identificar las manifestaciones distintas a las gastrointestinales que pueda tener mi paciente. ¿Qué debo indagar acerca de la diarrea? ¿Cómo es la diarrea? ¿De qué color es? Si tiene contenido alimentario, si viene con urgencia o con tenesmo, si tiene o no dolor abdominal y cómo es el patrón de ese dolor abdominal, qué tan frecuentes son estos síntomas, son constantes o tiene periodos que está sano y periodos que está enfermo, si persiste en la noche, si mejora con el ayuno, qué desencadenantes ha encontrado y cómo está el componente emocional, siendo este muy importante. De los antecedentes, indagar muy importante, trastornos tiroideos, diabetes, esclerosis sistémica, enfermedad adrenal, todos pueden producir diarrea. Los antecedentes de cirugías gastrointestinales, ahorita hablaremos un poco de eso, pero especialmente colecistectomía, resección intestinal, infecciones, pero especialmente infecciones que hayan requerido uso de antibióticos recientemente, viajes, el uso de medicamentos, alcohol o drogas, antecedentes familiares, ya sea de cáncer, de enfermedad inflamatoria intestinal o de neoplasia, o de enfermedad celíaca, y la dieta en la que se menciona el exceso de cafeína, los lácteos y esta dieta que se llama Food Maps, que es como a base de carbohidratos de cadena corta, que generalmente no tienen una adecuada absorción y por ende predisponen a diarrea de características acuosas. Y en los medicamentos es muy importante indagar porque hay pacientes que vienen muy polimedicados y al menos 700 medicamentos pueden ocasionar diarrea. 7% de las diarreas crónicas son de origen farmacológico y es muy importante buscar una relación temporal con el inicio del fármaco, porque muchas veces uno se va a buscar unas causas más raras y podemos encontrar, digamos, la etiología en los diferenciales. Como para mencionar aguda, los antiácidos nos pueden dar diarreas de características osmóticas. Los antibióticos, la colchicina, los AINES nos pueden dar diarrea de tipo secretora, trastornos en la motilidad, también los antibióticos como los macrólidos, pero también está la metoclopramida y laxantes como el bisacodil o el dulcolax que usamos de forma muy rutinaria. Trastornos malabsortivos, también están los antibióticos y muy importante el uso previo de antibióticos en el contexto del Clostridioides difficile y la colitis pseudomembranosa. Y los inhibidores de bomba de protones, también un rol muy importante ahí, es un medicamento que no tenemos en cuenta en estos pacientes. De las quirúrgicas es muy importante porque la colecistectomía, hasta un 10% de los pacientes que son llevados a esta cirugía pueden tener en el posoperatorio inmediato mala absorción de ácidos biliares, también nos podrían cursar con diarrea. Y en la resección intestinal, predisponiendo esta a sobrecrecimiento bacteriano, alteración en la superficie de absorción y por ende también llevando a diarrea. Los paraclínicos iniciales que en general recomiendan las guías, y en esta parte sí hay un consenso, mencionan hemograma, función renal, vitamina B12, vitamina D, ionograma, ferritina, BSG, PCR, TSH, VIH y interrogado coprológico seriado con sensibilidades hasta un 90% según el caso. ¿Y para qué se piden todos estos paraclínicos iniciales? Para identificar si el paciente tiene o no signos o síntomas de alarma.
¿Por qué? Porque al pedir estos exámenes, yo estoy buscando identificar si el paciente tiene marcadores de inflamación, si tiene alguna deficiencia que me pueda estar orientando a una posible mala absorción y buscando descartar causas frecuentes como lo podría ser los trastornos tiroideos. Respecto al VIH, y no quise meterme en este tema de la diarrea crónica y el VIH porque es otra charla completa, pero sí quise como traer y mencionar las causas más frecuentes de esa. El VIH, ya con que el paciente sea positivo, nos puede aumentar muchísimo el espectro de diferenciales en el contexto de diarrea crónica. Pueden ir desde coccidiosis intestinales, como veíamos hace 8 días, amebiasis, yardiasis, pero también está el Mycobacterium avium complex, las infecciones bacterianas, el citomegalovirus y el solo VIH nos puede producir enteropatía que nos puede llevar a diarrea crónica. Por ende, es muy importante tenerlo en cuenta. Y este fue un estudio publicado en el 2024. Fueron realmente solo 24 pacientes que se incluyeron, a los que les hicieron un FILMARRAIN gastrointestinal buscando identificar alguna pues de las diarreas en estos pacientes con VIH, de los cuales un 69% fueron causas bacterianas, predominantemente mediadas por las E. coli enteropatógena y enteroagregativa, pero también fue de importante, un 18% fueron positivos para parásitos y un 13% para virus. No lo traje, ya dicho que caer en cuenta. Encontré 3 señaladores. Les traje 2. Salí corriendo. Lo siento, he fallado. Heriste mi corazón. Y ya pasando un poco, la calprotectina fecal es otro de los estudios que la mayoría de las guías nos recomiendan que de forma adecuada, si lo pedimos, lo podíamos incluir en los estudios iniciales. Quise hablar puntualmente de eso porque lo escuchamos mencionar mucho y realmente no, a veces no tenemos claridad de qué es la calprotectina fecal y cometemos errores al interpretarlo. Esta fue descrita en 1980, es un producto de la degranulación de los neutrófilos y es una proteína que se une al calcio. Al unirse al calcio va a estar asociado a cambios en el citoesqueleto, va a ayudar al reclutamiento linfocitario y a transportar el ácido araquidónico al sitio de inflamación. Mencionando esto y teniendo en cuenta que es de los neutrófilos, la calprotectina es un marcador de inflamación, más no es un marcador de una enfermedad específica. Sí se ha encontrado que en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal hay una importante correlación entre la elevación de la calprotectina fecal y la actividad clínica de la enfermedad y la actividad endoscópica. Sin embargo, digamos que los puntos de corte en pacientes jóvenes hasta 40 años puede estar presente hasta valores de 50 microgramos por gramo, puede ser falsos positivos con AINES, con inhibidores de bomba de protones, por eso se sugiere que los suspendamos para realizarlo y sí se menciona que es más sensible que la PCR para diagnosticar la enfermedad inflamatoria intestinal. Pero como vemos, realmente no es muy específica con distintos diferenciales que nos pueden dar positividad a la calprotectina fecal. Para mencionar algunos, las neoplasias gastrointestinales, el sangrado gastrointestinal, la cirrosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, la colitis microscópica, medicamentos e incluso estilos de vida y la edad. Por ende, el primer mensaje es la calprotectina fecal no es igual a enfermedad inflamatoria intestinal y es algo que debemos tener muy presente y realizar como el abordaje diagnóstico y no catalogar a un paciente con una enfermedad que hay que hacerle otras cosas complementarias que ya vamos a mencionar. Los puntos de corte se mencionan varios, acá hay como dos consensos similares, mencionan puntos de corte menores a 50, pueden estar normales en la población sana, de 50 a 250 siendo indeterminado, mayores a 250 siendo altamente sugestivos y mayores a 1000 si cuando están tan elevados con un OR de 27.8 a favor de la enfermedad inflamatoria intestinal. Y este es un algoritmo que nos mencionan en el que en un paciente que yo tengo una clínica, unos exámenes que me sugieren que el paciente podría tener una enfermedad inflamatoria intestinal, si la probabilidad es alta, incluso se saltan la calprotectina fecal y van directo a los estudios endoscópicos. Si hay dudas respecto al diagnóstico, ya nos mencionan entonces, tome la calprotectina, si es menor de 40, su riesgo es muy bajo, menos del 1% de enfermedad inflamatoria intestinal. Si es de 40 a 150, revise medicamentos y repítala 2 a 4 semanas. Y si está entre 0 a 150,
vigile, es probable que no tenga, pero si definitivamente está mayor a 150, los síntomas son persistentes pese a la vigilancia en el tiempo, realice la colonoscopia y descarte que el paciente pueda tener una enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Y qué signos de alarma? Entonces, ya habiendo hecho este abordaje inicial, debo identificar la anemia, la pérdida de peso, un sangrado persistente, población mayor de 50 años, que tenga síntomas nocturnos también, la fiebre, manifestaciones extrainstitucionales para clínicos con evidencia de anemia, ferropenia o elevación marcada de los reactantes de fase aguda o antecedentes de primer grado de enfermedad inflamatoria intestinal o cáncer colorectal son los pacientes que se nos salen un poco de esa normalidad y a los que yo les debería buscar un poco más algún diferencial. Y hasta aquí, entonces, si yo estoy ante un paciente joven que tiene una diarrea de predominio acuoso, que su examen físico es normal y que le hice este abordaje de paraclínicos iniciales, yo podría pensar que este paciente sí está ante un síndrome de intestino irritable y una diarrea funcional. Hablando y mencionando puntualmente cosas del intestino irritable, esta es una enfermedad que es prevalente más que todo en mujeres, hasta un 23% a nivel mundial. Tiene un componente emocional asociado muy importante, se exacerba con el estrés y son síntomas que mejoran en la noche con el ayuno y con la defecación, como mejoramos al principio, muy característicos de la diarrea acuosa. Esta está definida por los criterios Roma 4 que ya vamos a mencionar a continuación, y definitivamente, si no hay signos de alarma ni alteraciones al examen físico, no le debería por el momento hacer estudios de extensión. Claro está que si yo la catalogo como un síndrome de intestino irritable, le doy el manejo que está fundamentado principalmente en cambios en el estilo de vida y no hay una mejoría adecuada, sí debería considerar el descartar otros diagnósticos diferenciales. Los criterios Roma 4, que es como los criterios que nos definen en general los distintos trastornos gastrointestinales, están definidos como el dolor abdominal recurrente que inician hace más de 6 meses, pero que llevan sucediendo al menos un día a la semana por los últimos 3 meses y deben cumplir dos de los siguientes tres criterios. Que el dolor abdominal sea recurrente y relacionado con la defecación, que ese dolor abdominal esté asociado a cambios en la frecuencia de las deposiciones y que esté asociado a cambios en la apariencia forma de la deposición, con sensibilidades hasta de un 75%. Y la diarrea funcional, siendo la más prevalente, también está definida bajo los criterios Roma 4. Sin embargo, lo importante con esta es que no debe cumplir diagnósticos para síndrome de intestino irritable. Es un diagnóstico de exclusión y debería buscar e ir más allá en los pacientes que pese al manejo que generalmente es con loperamida, definitivamente no hay una mejoría y deberían entonces ir a esos diferenciales. Los Roma 4 también, como mencionaba, están definidos para estos pacientes y nos hablan de esta diarrea, pero que no tiene ni distensión ni dolor abdominal, que sucede al menos 25% del tiempo total, que lleva al menos 3 meses cumpliendo los criterios, pero que los síntomas iniciaron desde hace más de 6 meses y debe sí o sí ser excluido el síndrome de intestino irritable. No puede ser catalogada como una diarrea funcional si cumple alguno de los criterios Roma 4 para intestino irritable. Pero ¿qué pasa? Entonces, si volvemos como a este panorama inicial en este paciente que le encuentro alteración, ya sea porque es un paciente mayor, porque su diarrea no parece acuosa, porque el examen físico encuentro otras manifestaciones que no me quedan muy claras o encuentro alguna alteración a los paraclínicos, en este momento yo no podría de entrada catalogar al paciente con un síndrome de intestino irritable o una diarrea funcional. Y a estos pacientes es a los que deberíamos empezar a buscar qué otras causas podría tener mi paciente. Pasando entonces a la diarrea malabsortiva, ya saliéndonos de esa diarrea acuosa inicial, es muy importante y cuando hay dudas de si es malabsortiva, nos podemos ayudar de la tinción Sudan, que lo que nos busca es carbohidratos dentro de esa deposición y nos permite confirmar la presencia de este atorrea. Tiene sensibilidades tan buenas hasta de un 94% y especificidades casi hasta un 100%. Y aunque su etiología, como vimos al principio, es muy amplia, las más frecuentes son la insuficiencia pancreática exocrina, el sobrecrecimiento bacteriano y las enteropatías. Vamos a hablar de esas principalmente.
Respecto a la malabsorción por la insuficiencia pancreática, teóricamente se define esta insuficiencia pancreática recordando que el páncreas tiene una función endocrina y una función exocrina, la exocrina estando relacionada como con la parte digestiva. La función exocrina se habla y se define como insuficiente cuando su caída de la secreción enzimática es menor a un 10%. ¿Cómo lo diagnostico? Con medición de elastasa fecal, generalmente con medidas menores a 200 microgramos por gramo, con sensibilidades hasta de un 96% y con valores predictivos positivos hasta de un 66%. Hablando de que cuando encuentro la elastasa menor a 100 microgramos por gramo, se trata de una insuficiencia que se puede definir como severa. Ya una vez habiendo medido la elastasa fecal y encontrándola alterada, debo pasar a los estudios imagenológicos buscando alteraciones en el parénquima del páncreas, ya sea por destrucción del páncreas, por dilatación, por calcificaciones, que me expliquen entonces esta insuficiencia pancreática. De elección la resonancia, podría también considerarse la tomografía y se usan también estudios invasivos de la función pancreática, tomando muestras directas de esa secreción del páncreas. Sin embargo, es un procedimiento que es muy invasivo y requiere pues como más aspectos técnicos porque al paciente se le debe dar una dosis de estimulación con secretina, colecistoquinina o con una alimentación que es definida de forma estándar previamente. Sobre el crecimiento bacteriano, son pacientes que tienen factores de riesgo, ya sean anatómicos o funcionales, dado por enfermedades sistémicas que mencionamos al principio, diabetes, esclerosis, antecedentes quirúrgicos previos, enfermedad diverticular, la edad o el uso de inhibidores de bomba de protones. El diagnóstico y el gold estándar está realizado por cultivo del aspirado del intestino delgado, pero pues ir, tomar una muestra de intestino delgado y cultivarla técnicamente no es fácil y pues se estaría pidiendo de rutina. Se habla de que es positiva cuando hay más de 10 a las 6 unidades formadoras de colonia. Y entonces, buscando como métodos menos invasivos, se encuentra la prueba de aliento. La prueba de aliento está fundamentada en que en este sobrecrecimiento bacteriano hayan bacterias que fermenten los carbohidratos. Al fermentar los carbohidratos, el paciente se le da una carga de carbohidratos, el paciente exhala y lo que va a exhalar es hidrógeno. Ese hidrógeno es medido antes de la carga de carbohidratos, después de la carga de carbohidratos y si es positivo, se podría considerar que hay un sobrecrecimiento bacteriano. Sin embargo, hasta un 25% pueden ser falsos negativos en el contexto de que sí tengo un sobrecrecimiento bacteriano, pero sea a expensas de bacterias que no son productoras de hidrógeno. Por ende, de rutina, las guías no lo usan y lo que dicen es de un tratamiento empírico con ciclos de rifaximina y vea si mejora. Si el paciente mejora con el tratamiento, le dio al diagnóstico de un sobrecrecimiento bacteriano. De lo contrario, pues tocaría continuar como con todo este abordaje diagnóstico. Y de las enteropatías, como vimos al principio, es una amplia gama de diferenciales que a veces clínicamente y con los paraclínicos no es fácil poder diferenciar entre uno u otro. Y acá definitivamente nos tenemos que pegar de los estudios endoscópicos y de la histología para definir el diferencial que tiene el paciente. Respecto a la enfermedad celíaca, que es como de la enteropatía que uno más se escucha, hay un punto muy controversial, es que hay guías y en general uno lee en las guías de Estados Unidos, las europeas, y dicen pídale enfermedad celíaca, pídale los anticuerpos a todo paciente en esos paraclínicos iniciales que llegan con diarrea crónica. Sin embargo, en esta población como Estados Unidos, su prevalencia es tan baja hasta de un 0.71%, principalmente en mujeres y en blancos, si es mayor cuando hay antecedente de primer, segundo grado de esta enfermedad hasta de un 20% y viene con manifestaciones gastrointestinales. Es una gráfica muy linda porque como vemos la importancia del examen físico para poder incluso orientarnos a los diferenciales en los que la enfermedad celíaca, muy importante, la dermatitis herpetiforme, la anemia ferropénica puede tener alteraciones del perfil hepático, puede tener compromiso osteomuscular, incluso articular, pueden ser pacientes con talla baja, con retardo en el crecimiento, más los síntomas gastrointestinales que ya mencionábamos previamente. El diagnóstico de la enfermedad celíaca, entonces, como les mencionaba, es controversial si se los pido a todos los pacientes o no. Las guías sugieren de rutina, pero es muy importante que, por ejemplo, en la región y en Latinoamérica, la prevalencia de esta enfermedad
se ha descrito hasta de un 0,64%. Esto se estudia con anticuerpos IgA contra anticuerpos endomiciales y los antitransglutaminasa A. Sin embargo, sí tienen una buena sensibilidad y especificidad en zonas con alta prevalencia. Si hay deficiencia de IgA, podría medir el IgG. Pero pues la duda es si entrar y aumentar los costos en los diferenciales para estos pacientes en el contexto de tener unas tasas de prevalencia tan bajas como las que se describen en Latinoamérica, pero estando el diagnóstico definitivo en la biopsia duodenal cuando se realiza una endoscopia. Ya pasando a las ayudas diagnósticas y en el contexto de las enteropatías que mencionábamos previamente, el estudio inicial de entrada que se toman son generalmente endoscopias, colonoscopias, especialmente en los pacientes mayores de 40 años, en el contexto de descartar que los síntomas tengan un origen neoplásico. Los signos generalmente la debo también realizar independiente de la edad, si tiene signos de alarma, si tiene alteraciones especialmente de características malabsortivas en los paraclínicos iniciales, siempre tomar biopsias, incluso si se ve que la colonoscopia es normal, ahorita vamos a ver por qué, y se encuentra que en diarreas crónicas sin causa clara, de un 15 hasta un 20% se podría encontrar el diagnóstico de la diarrea crónica. Otras ayudas que tenemos, tomografía o enterografía por TAC y la videocápsula, especialmente cuando se sospeche que el trastorno sea del intestino delgado. Muy importante no realizarla si el paciente tiene síntomas de obstrucción intestinal. La biopsia duodenal, ese es un artículo de 2004 que nos muestra la utilidad de la biopsia duodenal, en la que encontramos que si bien nos pueden diagnosticar esa enfermedad celíaca, nos puede ayudar a otros diferenciales como la enfermedad de Whipple, el Mycobacterium avium complex, trastornos pues, de inmunodeficiencias y en menor medida otras etiologías que nos podrían sugerir como el sobrecrecimiento bacteriano, el espru celíaco, el espru tropical, sin embargo, sin ayudarnos de forma específica para llegar a un diagnóstico. La colitis microscópica entra dentro de los aspectos de enteropatías, representa de un 10 a un 15% de las diarreas secretoras. Esta puede tener prevalencia hasta de 200 por 100.000 personas. Esta hasta mujeres de 60 años generalmente, 25% en menor medida van a ser menores de 45 años. Se interroga que es un componente autoinmune. Y acá es una premisa muy importante y es que es el paciente que tiene diarrea crónica, le hago una colonoscopia que es normal, pero los endoscopistas toman unas biopsias aleatorias y esas biopsias aleatorias lo que encuentras es el diagnóstico de colitis microscópica. Por eso, si no hay una causa clara, la invitación es igual a hagan las biopsias y defina que no sea este el diagnóstico del paciente. La malabsorción de ácidos biliares está asociada a una falla en la circulación enterohepática. No se van a reabsorber estos ácidos biliares en el hilo terminal y si bien puede ser primaria por trastornos en la absorción, puede estar también asociado a intestino irritable, a la colitis microscópica y a enfermedad de Crohn. Y es muy importante porque es la causa de la diarrea post-colecistectomía que mencionábamos, que está presente hasta en un 10% de los pacientes. Generalmente el diagnóstico y el manejo lo hago con la prueba terapéutica con colestiramina. Y hay estudios invasivos en los que se les dan cargas de medicamentos radiomarcados, esos ácidos biliares quedan radiomarcados y se evalúa qué tanto está saliendo en la deposición, qué tanto está reabsorbiendo para evaluar si el paciente tiene o no una mala absorción de ácidos biliares. Sin embargo, es un estudio que definitivamente no está disponible en este medio para realizar. Y la enfermedad inflamatoria intestinal es muy prevalente, es muy importante. Es una diarrea de características inflamatorias. Es de pacientes jóvenes cuando debutan los síntomas, generalmente de 10 a 40 años. Cuando el paciente tiene un antecedente familiar de esto, su riesgo aumenta más de 10 veces. Y basados en ese abordaje y estudio inicial, si yo encontraba una PCR muy baja, plantean menos de 0,5 con una calprotectina menos de 40, el riesgo de este paciente de tener una enfermedad inflamatoria intestinal es menor a un 1%. Los dos grandes grupos de enfermedad inflamatoria intestinal son la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, siendo más frecuente la enfermedad de Crohn con una prevalencia de 319 por 100.000 habitantes y esta está teniendo la ayuda en el momento del diagnóstico de que puede tener un amplio espectro de diagnósticos diferenciales, mientras que la colitis ulcerativa con prevalencia de 249 por 100.000 habitantes. ¿Qué cosas me podrían ayudar de los síntomas y de los hallazgos endoscópicos en la colonoscopia para diferenciar entre Crohn y colitis ulcerativa? Para la colitis ulcerativa, la inflamación está limitada
únicamente al colon, al colon. Las áreas de inflamación son áreas que son completamente constantes. El dolor es de predominio en fosa ilíaca izquierda. Las úlceras, si bien pueden penetrar, no penetran completamente la pared intestinal y es frecuente que tengan sangrado con la deposición. Mientras que la enfermedad de Crohn es una enfermedad que no solo compromete el colon, sino que puede comprometer cualquier parte del tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el recto. La inflamación no es constante en la colonoscopia, sino que se ven parches inflamatorios. Está generalmente el dolor es más en hipocondrio derecho. Las úlceras que tienen son úlceras que penetran toda la pared, pues según la parte que esté comprometida, y el sangrado no es tan frecuente en la enfermedad de Crohn. Pero además, como mencionamos, en la enfermedad de Crohn busquemos manifestaciones extraintestinales. Crohn no es solo diarrea. Para mencionar algunas: eritema nodoso, estomatitis aftosa, psoriasis y pioderma gangrenoso. Pueden tener eventos tromboembólicos frecuentes, pueden tener compromiso articular, pacientes con espondilitis anquilosante, diarrea con sacroileitis, artritis, pueden tener compromiso pulmonar inflamatorio, pueden hacer asma, apnea obstructiva del sueño, muy importante, uveitis, escleritis, epiescleritis, y asociado también a trastornos hepatobiliares. Por ende, digamos que muchas veces uno se enfoca solamente en la diarrea crónica como el síntoma aislado, y a veces hay como un espectro de hallazgos al examen físico que nos pueden guiar hacia ese diferencial. Respecto a las infecciosas, como mencionábamos, es infrecuente que yo tenga una diarrea crónica en un paciente inmunocompetente por una causa infecciosa. Ya cuando metemos el diagnóstico de VIH, ya digamos que entramos a otro panorama, y hablar de diarrea crónica por una causa infecciosa es más frecuente. Son pacientes que generalmente habían tenido un consumo de agua contaminada, leche, carne cruda, está más asociado a infecciones parasitarias. El hemograma me podría orientar con algo de eosinofilia, y los microorganismos, digamos que son distintas etiologías para destacar el clostridioides en pacientes con uso de antibióticos previamente, y mencionan parásitos, bacterias entre los diferenciales, pero como vimos hace un momento, más que todo y más prevalente bacterias en pacientes con VIH. Las causas endocrinas, muy importante, no las subestimemos tampoco: hipertiroidismo, enfermedad de Addison y diabetes mellitus tipo 2, sin olvidar que los tumores neuroendocrinos, que realmente están asociados a diarrea crónica en menos de un 1%, no los voy a buscar de rutina a todo el mundo, seamos juiciosos pues a quién, pero digamos que en frecuencias más, la diarrea está más asociada al lipoma, seguido por los tumores carcinoides, en menor medida gastrinoma y finalmente el glucagonoma. Y finalmente no olvidemos, y por eso mencionaba que la diarrea, que el componente emocional psiquiátrico de estos pacientes es muy importante, porque las guías hablan y mencionan claramente la diarrea facticia. La diarrea facticia puede estar presente y puede ser hasta un 4% la causa de la diarrea crónica. Pacientes que toman y toman laxantes y le consultan a uno porque estoy con diarrea y no se me quita, o pacientes que dicen que estoy con diarrea y al traer la muestra lo que hacen es que la diluyen con agua o con orina o lo que sea, pues para demostrar que tienen la diarrea. Digamos que esto es un diagnóstico diferencial, pero lo que mencionan las guías es, a medida que usted vaya descartando las causas, va a haber un grupo que usted va a tener que llegar a considerar esta etiología también. Este fue un estudio que fue publicado en el 2019. Fue un metaanálisis de 38 estudios que buscaba cómo evaluar los distintos marcadores que tenemos para el estudio de la diarrea crónica. ¿Qué encontramos? Para la calprotectina fecal, vemos definitivamente el LDR como este puede ir hasta 59 cuando los valores de calprotectina van hasta 30 en contexto de un síndrome intestino irritable. Y vemos cómo el LDR va bajando para síndrome de intestino irritable a medida que la calprotectina va disminuyendo, va aumentando. La elastasa fecal es el otro en el contexto de insuficiencia pancreática exocrina, sensibilidad hasta de un 80%, buena especificidad, y con LRs de 11 también muy buenos para diagnosticar la insuficiencia pancreática. Los marcadores inflamatorios, como lo son la PCR, la BCG, realmente, como vimos, no son específicos. Sí, pues pueden tener una buena sensibilidad, pero al tenerlos voy a hablar de inflamación y no me voy a orientar a una etiología específica.
De los marcadores de enfermedad celíaca, tenemos varios que son la antitransglutaminasa, los endomiciales y los anticuerpos antigliadina. Las sensibilidades en general son muy buenas, especialmente contra los antitransglutaminasa A, con LRs que se han descrito hasta 122. Este es el estudio que mencionábamos invasivo para la valoración del trastorno de ácidos biliares. Sin embargo, no está ampliamente disponible y su sensibilidad pues se ha descrito que puede ser hasta de un 65-92%. Entonces pues tampoco nos enredemos pidiendo eso. Y hay marcadores que se están describiendo como el anti-CTB y el antivinculina en el contexto de síndrome de intestino irritable, pero realmente estos están más en el contexto de investigación, todavía con sensibilidades muy bajas de 43%, 32%, pero sí con el R de 5, 2, pues eventualmente a futuro, cuando estas técnicas estén más desarrolladas, podríamos considerarlos para el diferencial. Y le doy gracias a mi compañera Laura Lopera porque hizo esta gráfica muy, muy bacana que nos resume un poco lo que hemos hablado durante este rato. Voy a entrar como para que resumamos esto y podamos concluir un poco este tema. Entonces, yo tengo un paciente que me consulta con una diarrea crónica. Lo primero, anamnesis, examen físico. Lo segundo, paraclínicos iniciales. Si la anamnesis, el examen físico y los paraclínicos iniciales son normales, usted tiene una diarrea funcional, manéjela como esta. Si tengo los paraclínicos alterados o si tengo hallazgos al examen físico o signos de alarma al interrogatorio, debería sospechar una causa orgánica. Para las inflamatorias, definitivamente, peguémonos de los estudios endoscópicos y de las biopsias. Las biopsias es en donde más lo vamos a encontrar el diagnóstico. Si por alguna razón el estudio es normal, tengo dudas de si el compromiso sea de intestino delgado, podemos pasar a las otras que mencionábamos, como la resonancia, las enterotomografías e incluso la cápsula endoscópica. Pasando a la malabsortiva, entonces recordemos, si tengo dudas, puedo confirmarlo con la tinción Sudan 3. Si la confirmo, debo definir si tengo una enteropatía o un trastorno enzimático. Enteropatía, nuevamente, endoscopia y biopsia. Y en estos pacientes, si es la sospecha, sí podría considerar pedir todos los estudios para enfermedad celíaca. Si el trastorno es enzimático, midamos elastasa fecal, menor a 200, alta sospecha, y menor a 100, pues casi que diagnóstico, y lo confirmamos con los estudios imagenológicos para la insuficiencia pancreática exocrina. Evaluemos entonces si está disponible el test de aliento para evaluar el sobrecrecimiento bacteriano o demos el tratamiento empírico con rifaximina. Y definitivamente, si la diarrea es acuosa, pero no me clasificaba como una diarrea funcional, se hablan de medidas que no se usan de rutina, que mida el gap, que mida el gap fecal, que mida la parte osmótica, pero digamos que en resumen lo que nos dicen es, busque si hay sobrecrecimiento bacteriano, intolerancia a algún carbohidrato, ejemplo lactosa, o defina si nos toca hacer estudios endoscópicos para evaluar otro tipo de enteritis o si pues tiene el problema que tiene, es un trastorno de ácidos, de mala absorción de ácidos biliares y pues ya en menor medida si considera si pueda tener un tumor neuroendocrino. Mis conclusiones entonces es que definitivamente el interrogatorio y el examen físico nos van a ayudar muchísimo. Si el examen es normal, si no encuentro signos de alarma, no nos enredemos tanto con estos pacientes, demos tiempo, pidámosles unos exámenes básicos iniciales para llenarnos de razones como para meternos en este algoritmo diagnóstico que es tan extenso. Importante que la calprotectina fecal es igual a inflamación, pero no es igual a enfermedad inflamatoria intestinal. Por ende, seamos juiciosos en la forma como lo interpretamos. Realicemos un abordaje paso a paso. No es pedir todo para todos. No es que endoscopia para el joven, calprotectina para el anciano, sino que de verdad veamos cada paciente, individualicemos y definamos qué sirve para qué paciente. Y pues definitivamente que la diarrea funcional y el síndrome de intestino irritable siguen siendo la causa más prevalente. Seamos juiciosos en que si le vamos a decir a una paciente que tiene una diarrea funcional o un síndrome de intestino irritable, lo hagamos seguros de que interrogamos bien, buscamos bien las alteraciones y que podríamos por el momento realizar un manejo expectante y ver cómo le va a la paciente. Muchas gracias. Ok. Sí, una cosita para
Y la otra pregunta que te iba a yo no recuerdo. ¿Cuánto tiempo antes de uno suspender los IBP para pedir la... Hablaba AINES 2 semanas y BP 3, 4 semanas para pedir eso. Por eso dicen repita la calprotectina 2 a 4 semanas después de la calprotectina iniciar alterada. La gente le da miedo, no quiero sentir eso. Sí, no, no te lo van a quitar. Sí, pues yo les decía que una semana antes, pero bueno, pues al menos negocié. Al menos 2. Bueno, leíste algo, sí, los suplementos de magnesio que en algunas personas lo toman o por profilaxis de migraña alteran las pruebas y alteran las pruebas de de alteración, no, pues sí, de medicamento, no. Sí. Y realmente, pues, no le magnesio para migraña, que lo que hay que explicarle a los pacientes que dan diarrea. ¿Cierto? Pero mi pregunta es, hay gente que no le da diarrea, ¿será que alteran las pruebas? No, pero, por ser un catarro. Sí, no, pero. De lo que le dice. No. Seguiré buscando. Listo. Pero es ignorancia. Listo. La muestra se asquerosamente. Listo. No puede pasar. No, una vez Bueno, pero no entiendo. muchas gracias.